Bueno, chiquillos, como les comentaba la última clase, esta clase va a ser grabada para que, para continuar principalmente con la temática de determinar con respecto al área de influencia y de la línea base, que es la primera parte del trabajo que ustedes tienen que realizar para el día fines de mes, ¿ya? Eh, Ayer estuvimos viendo los elementos, la última clase estuvimos viendo los elementos relacionados con los atributos que tiene la evaluación de impacto ambiental en sus diferentes etapas. La idea es reforzar un poco esto con algunos conceptos que ya lo vimos rápido ayer, porque me salté un par de láminas para llegar a los elementos de tributo, que es lo que estamos hablando en la área de influencia. Pero me interesa también que ustedes vayan comprendiendo ese elemento y atributo y vamos a reforzar nuevamente eso con otra presentación que es paralela a esta y que está relacionado con la guía de área de influencia que tiene el CEA en la página oficial. Les recomiendo, chiquillos, como les decía, que bajen las guías, guarden las guías, las tengan en un medio magnético y le va a servir para hacer consulta y también para poder observarla para su trabajo que ustedes tienen que realizar para fin de mes. Me comprometo a enviarles como les dije ayer, por WhatsApp eh, la pauta, lamentablemente porque la plataforma Ulagos virtual tengo un problema técnico, pensaba que era yo el que no estaba pudiendo acceder a ella, pero pude comprobarlo ayer con Gabriel que ratificó que tengo un problema técnico en mi página y por lo tanto tiene que ser revisada por el departamento de informática de la universidad para ver cuál es el problema técnico que tengo para poder yo cargar la información correspondiente. Por lo tanto, aparte de las presentaciones que están todas en la plataforma YouTube, para que ustedes puedan ya tener acceso a las PPT que yo estoy pasando, que ustedes las tienen ahí en el YouTube, pero para que las puedan estudiar mejor un poco más, con más detalle y las tengan completas. Bueno, ayer decíamos en resumen entonces, y la ley de influencia dentro de la declaración de estudio de impacto ambiental y en estudio de impacto ambiental. Un paralelo entre ellas, entre una DIA y una EIA, es que permite determinar y justificar y describir general, una descripción general del área de influencia, ¿ya? Y en estudio de impacto ambiental es una descripción detallada del área de influencia y línea base. Es decir, en ambos se necesita, por un lado, justificar, describir, pero en el estudio de impacto ambiental hay que hacer un detalle mucho más detallado, digamos, de esta línea base con respecto a los elementos que tengan que aparezcan dentro del área de influencia. Los elementos asociados a impactos potencialmente significativos, como les decía ayer, hay que tener antecedentes que no solamente sean los actuales cuando uno está haciendo un análisis de la evaluación de impactos, sino también los posibles impactos que podrían haber dentro de la futura construcción de un proyecto o ya cuando el proyecto esté en marcha. Por lo tanto, hay que tener siempre esos antecedentes dentro de mi antecedente de la área de influencia. ¿Ya? Estudio de impacto ambiental, los elementos asociados a impacto significativo, que en origen la necesidad de presentar una IA. Acuérdense que el estudio sí o sí va a haber impacto significativo y por lo tanto ahí hay que presentar los elementos también, distinguirlo dentro de esta batería de elementos y atributos que están dentro de mi línea base, que me adelanté ayer, pero dentro de la influencia tiene que estar mucho más precisos e identificados estos impactos significativos. Y la última parte, el objetivo es identificar dentro del estudio y declaraciones, el objetivo de identificar potencial impacto, se vuelve a plantear, y justificar la no generación de efectos, características o circunstancias en la declaración de impacto ambiental. Si es que hubieran antecedentes que van a haber efectos o efectos al artículo 11, basado obviamente en estudio de impacto ambiental, objeto de determinar en una sección de la influencia y evaluar medidas de plan de seguimiento en esos lugares donde van a haber impactos ambientales dentro de mi área de influencia. Es decir,
distinguirlo geográficamente, distinguirlo en el mapeo de mi área de influencia para que sea mucho más fácil de poder distinguir, de poder analizar estas problemáticas que podrían ocurrir, eh, identificarlas cuando yo estoy haciendo mis proyectos o proyectos que yo quiero realizar en el futuro. ¿Ok? Bueno, línea base. Eh, línea base, si ya tengo mi área de influencia identificada, que es geográfica, que es antecedentes territoriales, mi línea base está determinado principalmente está contenido principalmente en el artículo 18 de la Ley del Base del Medio Ambiente, donde dice que los contenidos mínimos del estudio eh, tienen que ser abordados por describir detalladamente elementos del medio ambiente que se encuentren en el área de influencia del proyecto. Ya se ve una área de influencia, pero ahora hay que describir esos elementos que están adentro, ¿ya? Y también ver las necesidades de estos elementos, identificarlos, ver sus características que puedan presentar un impacto y esto justifica un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, debe considerar los atributos, la situación actual, la evolución de ellos dentro de estos antecedentes que debo tener dentro de mi área de influencia, ¿ya? Por lo tanto, la información de la línea base debe estar asociada a las consideraciones y criterios establecidos en el artículo 11. ¿Ok? A ver si puedo firmar un puntero. Eh, Bueno, la línea base me va a ayudar también a determinar la sección de la influencia, de evaluar la idoneidad de las medidas y evaluar el plan de seguimiento. O sea, todo lo que tengo como antecedente que sea robusto al principio me va a ayudar para todo lo demás, ¿ya? Tanto para ver las medidas que yo voy a establecer, por ejemplo, si estudio impacto ambiental, si son medidas de mitigación, reparación o compensación, yo tengo que tener la claridad de que los atributos que yo considere dentro de mi línea base y mi área de influencia sean los más importantes para poder determinar correctamente esas medidas. Bueno, eso lo vimos ayer, línea base, lo vamos a volver en la otra diapositiva que tengo paralela a esta, me va a ayudar a poder entender un poco más y voy a parar un poquito más con los atributos y elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. En resumen, estos puntos, esta línea base, todos estos elementos que están acá, eh, los objetivos de todo esto es lo siguiente: determinar una línea de base adecuada que considere su situación actual y, si es precedente, su posible evolución sin proyecto. ¿Ok? La idea, como les decía, es entender todos esos antecedentes para que determine claramente, en forma adecuada, los impactos que podrían haber dentro de un posible proyecto o el posible proyecto que yo quiero realizar. También el objetivo de esto, que yo tenga claridad en todos estos atributos y elementos, es predecir y evaluar impactos significativos, incluyendo los impactos acumulativos y sinérgicos. Este punto lo vamos a estudiar un poquito más adelante para que ustedes puedan entender bien de qué se tratan estos dos conceptos, ¿ya? Pero esto va a estar relacionado principalmente con la segunda parte, que es la segunda entrega que ustedes tienen que tener con respecto a sus trabajos. El uso de procedimientos y metodologías para describir, caracterizar y analizar la línea base debe estar debidamente justificado, ¿ya? El uso de procedimientos, lo repito, y metodologías para describir cada uno de estos puntos tiene que estar justificado. En caso que sea uniforme los criterios y exigencias técnicas, las guías, estos deben ser observados. A ver, acuérdense, chiquillos, que tenemos algunos proyectos que tienen unas guías de apoyo. Hay otros que no los tienen. Pero sí o sí, las metodologías que se utilicen, por ejemplo, para visualizar el paisaje, ¿qué autor o qué metodología estoy usando para revisar, hacer análisis de paisaje? Yo tengo que, obviamente, identificarlo, decirlo en mi estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, qué metodologías yo estoy utilizando. Por eso es importante ustedes
los estudios que ustedes tienen que realizar, tanto en la hidroeléctrica Chaica, en la planta procesadora, en la construcción del puente, en el proyecto eólico, etcétera. Usted, en el proyecto también de Sebastián, que está relacionado con la temática de residuos sólidos, tienen que revisar también qué metodologías usaron para determinar cada uno de estos puntos y estos elementos. Y por eso es importante que los digan, nombres, ¿saben qué? El proyecto tanto, proyecto X, ocupó una metodología utilizada por este autor y que, no sé, autor chileno, autor internacional, autor de qué país, o sea, dónde se estaban ocupando y cómo se utilizaron, qué guías se utilizaron en cada uno de estos puntos. Eso es relevante que ustedes lo identifiquen y lo comenten para el trabajo, la primera entrega, en la cual podamos conocerlo entre todos. Cada uno que ve diferentes ámbitos puedan conocer de sus compañeros también esas metodologías que se usaron para cada trabajo. Cada actividad, obviamente, es caso a caso. Hay metodologías diferenciadas para cada uno de ellos. ¿Ok? Línea base, y algo más en este punto. Predicción y evaluación lo vamos a ver más adelante, en la próxima semana, que ya corresponde a la segunda parte, predecir y evaluación de los impactos ambientales. Lo que me interesa en esta primera etapa es esto, tener claridad en la línea base y área de influencia. Como yo les comenté, que voy a trabajar paralelamente con otra presentación, que es esta, que es la guía para la descripción de la influencia del CIA. Esta PPT que está acá es idéntica a la que está en la guía, solamente la guía me muestra los pasos, lo que hay que seguir, ustedes la están descargando y aquí solamente me muestran los puntos más relevantes ya de esta guía. Como esta es una de las guías más importantes, es una de tantas guías, pero una de las importantes que ustedes tienen que considerar para este trabajo, vamos a revisar esta guía como presentación. Y se repite también con lo que vimos recién, ¿ya? Ya de influencia, línea base, criterio, y aquí hablan de algunos criterios y etapas para determinar esta área de influencia, ¿ok? Eh, a ver, la guía que ustedes tienen, eh, que descargar, voy a ver si puedo sacar un puntero láser acá, mostrar pantalla, opciones de la flecha, no. Aquí me parece que aquí tengo, parece. Marcador, puntero láser, ahí está. A ver, dentro de esta guía de área de influencia, me va a mostrar cuáles son los objetivos y alcances de esta guía. ¿Ok? Dice la guía presenta criterios sobre la determinación y justificación del área de influencia y la descripción de esta área de influencia. Por tanto, todo lo que está punteado acá es lo que la guía me va a mostrar, ¿ya? De lo que me está diciendo, lo que me está enfocada esta guía, el objetivo y alcance de esta guía. Obviamente habla de la descripción del proyecto de actividad, acordémonos que son las partes, obras y acciones, y los posibles impactos como emisiones y residuos que puedan tener, ni habla de descripción, y obviamente el área de influencia, que está determinada, de que la determinación y justificación del área de influencia por elementos de descripción general, una descripción detallada y sección de esta área de influencia que se generan por impactos significativos. Y finalmente la evaluación de impactos, si son significativos y no significativos, y la predicción de impactos e identificar los impactos, ¿ya? Esto es lo que el alcance de esta guía, ¿ya? Por tanto, vamos a ingresar a esta parte, a estos puntos que son el alcance correspondiente de la guía de impacto ambiental. Ok, dentro de la influencia, en el contexto de la evaluación de impacto ambiental, ya dijimos y esto volveré a repetir, como es complementaria a la que vimos recién en la otra presentación, volvemos a plantearlos, que dice la letra A del artículo 2 del reglamento, nos dice que el área o espacio geográfico de la influencia, estamos hablando del concepto, son los elementos naturales o socioculturales
que deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad generan o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11. ¿Okay? Ese es lo que está definido por ley y está en el artículo del reglamento. Por lo tanto, esto es lo que corresponde y lo que va a determinar mi área de influencia. ¿Ya? Entonces, determino, justifico esta área por los elementos de la descripción, hago una descripción detallada de esos elementos y hago una sección del área de influencia que genera un impacto significativo. Principalmente donde están los elementos que lo que me preocupa a mí es buscar esos elementos donde podría haber un impacto significativo, determinarlos territorialmente, ¿ok? Y luego evaluar si esos impactos obviamente podrían ser no significativos y obviamente impactos significativos, ¿ok? Por lo tanto, esta área de influencia corresponde a este espacio geográfico donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos del proyecto. O sea, gracias a esto, yo puedo determinar esto. ¿Ok? Entonces, mientras mejor tenga un área de influencia, determine todos los elementos que puedan justificar esta área de influencia, voy a tener una mejor predicción de impacto y una evaluación de impacto más real. ¿Ya? Pueda determinarlo. Es por ello que generalmente en esto ya como antecedente, cuando se hacen revisiones de evaluación de impacto ambiental por parte de los diferentes organismos públicos, se fijan principalmente en esto, que estén todos los elementos, les pide la cartografía, las modelaciones, a veces le dice, no sé, por un caso del SAC, le dice, sabe que falta más información con respecto a este tema, CONAF le pide que falta el tema más forestal en algún determinado, de alguna sección de la información, o el Ministerio del Medio Ambiente puede decir, oye, ¿qué pasó con, no sé, pues, con el musgo, con un hongo, que también hay guías especiales para eso? Les pueden preguntar por algún tema específico que haya y que no haya sido considerado dentro de mi área de influencia o el estudio, perdón, o la base, la línea base que estoy haciendo. Generalmente aquí hay harto paño que cortar. Aquí en esta etapa es donde los evaluadores, como son expertos en cada una de sus acciones, tienen que considerar estos elementos, ¿ok? Y les piden más antecedentes. Y cuando falta algún antecedente esencial, importante, podría ocurrir que el SEA le diga, sabe, falta información relevante y esencial, y el proyecto se va para afuera. ¿Ya? Es por eso que es importante considerar este punto. No es no menor, la influencia es uno de las, en la primera etapa de evaluación de proyecto. Yo diría que es complejo, no es fácil determinar el área de influencia. ¿Ya? Eh, y eso obviamente los evaluadores, dependiendo de la experiencia que tengan, pueden ser mucho más precisos, mucho más incisivos con respecto a lo que está haciendo el presentador de proyectos, ya sea la consultora o el titular de proyecto. Eh, a ver, el área de influencia en el contexto de la evaluación de impacto ambiental, área de influencia. Entonces dijimos que el impacto ambiental, alteración del medio ambiente provocada por el proyecto en un área determinada, espacio geográfico. Y cuando el reglamento se refiere al área de influencia como un espacio geográfico, se entiende no solo el espacio terrestre, sino que dependiendo del elemento del medio ambiente, receptor del impacto, lo subrayo, este puede ser también un espacio aéreo o acuático, ¿cierto? Emisiones, o que pueden haber también un emisario, tanto para subducción de agua, por ejemplo, o para descarga de algún elemento, algún reel, o alguna agua tratada, por ejemplo, tiene que cumplir con alguna norma. Esto, en mi área de influencia también va a depender también, no solamente, como dice, un espacio terrestre, como lo conocemos, sino también de algún medio ambiente receptor de este impacto, que puede ser atmosférico o acuático, ¿ya? Por lo tanto, todos esos elementos tienen que ser considerados por mi área de influencia. La determinación y descripción de la área de influencia se debe realizar sobre los elementos del medio ambiente que son objeto de protección en el CIA. Dice, la determinación y descripción del área de influencia se debe realizar sobre los elementos del medio ambiente que son objeto de protección en el CIA. ¿Okay? Con el fin, como dice, de predecir y evaluar los impactos de dichos elementos,
que son los receptores de los impactos. Se subraya este punto, ¿ya? ¿Y cuáles son esos elementos que se desprenden y que son objeto de protección del CIA? Ustedes ya lo saben, viene del artículo 11. El artículo 11 es clave, porque ahí se desprenden los elementos que son objeto de protección. ¿Y cuáles son estos elementos de protección? La salud de la población, recursos naturales renovables, incluidos suelo, agua y aire, sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos, población y recursos áreas protegidas, valor paisajístico, turístico y patrimonio cultural y protegido y no protegido. Es por eso, chiquillos, la lista que vimos en la clase anterior, esos elementos y atributos son los elementos que son objeto de protección en CIA. ¿Ok? Y de esos análisis es el que me determinan el grado del área de influencia, según los elementos de estos paisajes, perdón, de los elementos del medio ambiente. ¿Ya? Eh, También dice que los contenidos de esta área de influencia se listan, bueno, aquí me lo muestra en el artículo 18 y también Sebastián me preguntaba, profe, ¿qué pasa si no hay guía? Ok, el reglamento, como la ley del base del medio ambiente, me entregan precisamente estos puntos, ¿ya? El tema es que el reglamento, cuando uno lo ve, es más difícil de digerir, digamos, para entender un poco, porque a veces es más jurídico, digamos, pero por eso esta presentación la va desmembrando cada una de estas acciones para que ustedes puedan entender un poco mejor el reglamento o la ley del MAS del medio ambiente con los puntos que debe tener la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Por lo tanto, los contenidos de la influencia se listan en el artículo 18 del reglamento, que es el contenido mínimo del estudio de impacto ambiental, y se consideran tanto los elementos que son objetivos de la protección del CIA como los atributos del espacio geográfico. Elementos y atributos. Voy a volver a eso, voy a volver a listar, pero aquí, ojo, en las próximas láminas van a ver ustedes un elemento extra que no vimos en la clase anterior. Y la tabla 1 de la guía presenta los contenidos de la influencia ordenados según se trate de elementos del medio ambiente que son objeto de protección y atributos dentro del área de influencia. Tabla 1 de la guía. Dice, los atributos de la área de influencia son necesarios para considerar, para predecir y evaluar los impactos en los elementos receptores. ¿Okay? Entonces, la misma, ya un poco, con un poco más de detalle de lo que vimos ayer, o la clase anterior, para no hablar de día, la clase anterior, que ustedes la pueden revisar en YouTube, hablamos y mostramos estos elementos y atributos. Lo bueno de la guía es que ya me entrega un antecedente extra. ¿Y cuáles son estos antecedentes extras que me entrega esta guía? Por ejemplo, mucho más ordenada, con los elementos y objetos de protección que yo tengo que considerar. Por ejemplo, en el medio físico están considerados la atmósfera, la litósfera, la hidrósfera, los glaciares y la área de recursos con ocurrencia de fenómenos naturales. Eh, y también están ecosistemas terrestres, acuáticos y ecosistemas marinos. Del medio físico, eh, ¿qué busca? Dentro del medio físico tengo la atmósfera. Yo quiero trabajar, a ver si lo voy a bajar un poco esta presentación y voy a bajar la guía que tengo para que ustedes la puedan revisar y puedan comprobar que es eh, la misma que, hola, documentos legales, guías, para que la puedan revisar, descripción del área de influencia, yo la tengo descargada, tengo todas las guías descargadas, que lo mismo ustedes tienen que hacer con sus guías, ¿ya? Para que sea mucho más fácil de consulta. Aquí tengo la influencia del sistema de evaluación de impacto ambiental y quiero ir a la tabla 1 para que vean que esta presentación es similar a lo que estamos conversando. Ahí está el gráfico que estamos recién viendo. Hay más detalle, a lo mejor con ejemplo de evaluación ambiental y quiero ir a esta. Miren, acá está. Eh, Aquí tenemos la misma tabla que estamos viendo con el medio físico
y los componentes que tiene cada uno de ellos, contenidos en la letra del artículo, tanto el atmosférico, litosfera, hidrosfera, glaciares y ecosistemas. Entonces, vuelvo nuevamente. Entonces, esta presentación, ustedes jueguen con la guía y esta presentación para que vayan viendo y viendo el detalle de esta presentación. Voy a volver a la presentación. Entonces, tenemos, por ejemplo, medio físico. Medio físico, vuelvo a sacar el puntero láser. Medio físico, atmósfera, por ejemplo. ¿Cuáles son los atributos de la atmósfera? Tengo elemento atmósfera y tengo, por ejemplo, para estudiar la atmósfera necesito el clima, la meteorología, que son atributos. Y el objeto de protección, ¿cuál es? La calidad del aire. ¿Ya? La guía me dice que, ojo, la calidad del aire hay que considerarla como un objeto de protección. Si yo voy a ver proyectos que están relacionados con la hidrósfera, que puede ser aguas continentales o recursos hídricos marinos, por ejemplo, el objeto de protección de un recurso hídrico continental van a ser las calidad de agua superficiales como las aguas subterráneas. Cada una están normadas por diferentes organismos públicos, donde me indica una norma de calidad de aguas superficiales, aguas subterráneas, agua tratada, aguas que si son a un recurso marino o a un río, ahí existen una norma de cada una de ellas y una tabla también de calidad de cada una de ellas que tienen que considerarse. Obviamente la calidad de agua, la calidad está considerada como un objeto de protección. La hidrología y la hidrogeología son atributos. Entonces, como ven, chiquillos, cada uno, dependiendo, insisto, depende de su proyecto que ustedes estén analizando, se van a abrir más antecedentes que otros. Obviamente, si yo voy al Parque Eólico Calbuco y no hay ningún recurso hídrico continental que está siendo afectado, obviamente lo más probable es que no se considere la evaluación o el área de influencia de ese proyecto. Pero sí hay un proyecto o hay un recurso hídrico continental cercano, con, no sé, por ejemplo, un humedal que se pueda estar cercano a un área de influencia, a lo mejor importante, porque yo tengo una torre eólica, puede afectar la nidificación o el track de navegación de vuelos de pájaro en un humedal correspondiente. Eso, insisto, es caso a caso y va a depender de cada uno de los elementos que puedan ser considerados. Solamente un ejemplo, a mí me tocó ver la evaluación del impacto ambiental del proyecto Chiloé, el proyecto que está en Mar Brava, en Ancud, y una de las grandes observaciones que hacían las comunidades y grupos ambientalistas del sector es que en el sector del parque eólico hay un humedal que se llama el humedal de Quilo, ¿ya? En Ancud. Nosotros como evaluadores también fue considerado dentro de la evaluación y se planteó que no iba a haber afectación debido a la distancia, etcétera, etcétera. Bueno, recuerdo muy bien que un grupo ambientalista hizo una reclamación al sistema de evaluación de impacto ambiental, tanto el Comité de Ministros como, si no me equivoco, el Tribunal Ambientales con respecto a eso, pero lo bueno es que la evaluación que hicimos estaba considerado y por tanto nos dio lugar a la reclamación producto de que sí se había considerado el humedal de Quilo, por ejemplo, para el parque eólico de Chiloé. Eh, bueno, como les digo, cada elemento, chiquillo, puede ser determinante y puede ser un factor de riesgo, si ustedes quieren llamarlo así, para un proyecto en categoría que se quiera realizar. Por tanto, si yo no considero un elemento que a lo mejor es súper importante dentro de mi estudio que estoy realizando o mi declaración de impacto ambiental, puede transformarse en un objeto de reclamación eh, posterior por parte de una participación ciudadana, de una PAC o de un antecedente relacionado con una agrupación ambientalista que haya participado o una comunidad de pueblo originario que se sientan afectados por un proyecto X, ¿ya? Por lo tanto, ojo con todos los antecedentes. Accidente marino, batimetría, que es la, ya se refiere
al nivel del agua, la batimetría, o sea, el tema de nivel de marea hacia abajo, digamos, cómo se va midiendo el fondo marino, eh, que puede ser determinante, como por ejemplo para un tema de un puerto, por ejemplo, o para, en el caso del puerto de Puerto Montt, la batimetría es súper importante porque hay que ser dragados constantemente debido a que el puerto de Puerto Montt tiene una batimetría muy baja, no más de 6 7 metros, y constantemente hay que estar dragando, o sea, sacando sedimentos del mar de todo el canal de Tenglo, debido a que la sedimentación es muy alta. Entonces, por ejemplo, para un proyecto de esas características es un elemento súper determinante. Obviamente para los proyectos también acuícolas, los salmoneros, la batimetría, cuánto metro tengo las corrientes marinas suficientes, las mareas, el oleaje, para un proyecto hídrico, etcétera. Bueno, otros elementos son ecosistemas terrestres, continentales y marinos, y aquí me aparece también un listado de estos elementos y los objetos de protección, ¿ya? Hongos. Uno dice, chuta, claro, uno siempre tiene en consideración los suelos, las plantas, las algas, animales silvestres, pero los hongos hay una protección súper especial y que la verdad lo conocí hace muy poco, un par de años atrás, que a lo mejor no era tan relevante, a lo mejor antiguamente los hongos no estaban siendo un objeto de protección. Hoy día sí es un objeto de protección debido a las características que estos tienen y también de cómo pueden ser afectados en un sistema, ecosistema dentro de un territorio donde se quiere intervenir algún proyecto. El Ministerio del Medio Ambiente se preocupa de eso y tienen guías especiales de características de hongo dentro de la evaluación, ¿ya? Se los comento porque a lo mejor años atrás para mucho no era un tema, hoy día sí es un tema, sí hay que considerarlo dentro de la evaluación de impacto ambiental. Otros atributos de ubicación, clasificación, categoría de conservación, relaciones con el medio físico, relaciones con ecosistemas marinos, son atributos y tenemos objetos de protección que la gran mayoría de estos están también determinados por los diferentes servicios públicos, ya sean por el SAC, el Ministerio del Medio Ambiente, CONAF, tienen, eh, tienen antecedentes relevantes con respecto a ello, de tener un sistema de información donde ustedes pueden consultar para poder determinar si hay elementos ecosistémicos relevantes, como animales no sé, pues, con especie en peligro o no en peligro, para que puedan ser consideradas dentro de evaluación de impacto. Lo mismo tenemos para aguas continentales, ecosistemas marinos como calidad de agua, calidad de sedimentos marinos, biota y relaciones correspondientes. Dentro del medio humano, también me muestra, y también está establecido dentro, obviamente, de todo esto de la guía ambiental, me muestra las dimensiones geográficas. Bueno, ¿qué es lo que se protege acá? El sistema de vida y costumbre del grupo humano, que es el objeto de protección. Pero para poder saber el sistema de vida y costumbre, yo tengo que tener antecedentes, como por ejemplo la dimensión geográfica, distribución espacial de la densidad del grupo humano, estructura espacial de sus relaciones, cómo se relacionan las comunidades, si hay una relación directa con territorio cercano o no, la tenencia de los predios y tenencia de la tierra, flujos de comunicación y transporte, eh, el tema poblacional, estructura de la población local, urbano, rural, edad, sexo, económica, actividades relevantes, escolaridad, estatus migratorio, dimensión antropológica, características de la etnia, manifestaciones de la cultura, el tema socioeconómico, el empleo, el desempleo, actividades productivas dependientes de la extracción y uso de los recursos naturales, que sean dependientes de los sectores y que puedan ser afectados por algún proyecto. Dimensión de bienestar social, acceso a los grupos humanos como bien, equipos, servicios, que son atributos que me van a ayudar a mí a entender que mi objeto de protección, entender un poco más para poder cómo pueden ser afectados insisto, mi objeto de protección, que son los sistemas de vida de las personas. Por otro lado, es un tema muy, muy, muy relevante y muy complejo, que el sistema de vida y costumbres de los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, que es el objeto de protección. Yo no digo que entiéndese bien cuando yo hablo complejo. No hablo de complejidad, de que sean complejas las personas de los pueblos indígenas. Yo me estoy refiriendo complejo porque nosotros
no hemos entendido la lógica de los pueblos originarios. Y el sistema de evaluación de impacto ambiental se ha tenido que adaptar a las costumbres o conocer las costumbres de los pueblos originarios. Cuando yo hablo de complejo es que nosotros tenemos una complejidad, que no tenemos una visión que ellos tienen, que es la cosmovisión. Eh, claro, alguno la puede tener más desarrollada que otro. Usted como ambientalista a lo mejor la tiene más, pero si yo le pregunto, no sé, para un ingeniero comercial, a lo mejor eh, le interesa más el tema económico más que una visión como visión ambiental. Entonces, la complejidad, eso, lo que me estoy refiriendo, no es que sean grupos complejos, sino que nosotros estamos complicados de entender y comprender el sistema de vida y costumbre. Es por eso que existe hoy día, y como lo vimos en la última clase, existe una guía especial para los recursos humanos y también hay una guía especial para consulta de pueblos originarios. ¿Ok? Em, bueno, y aquí se abre una cantidad de atributos que está relacionado con el uso y evaluación de los recursos naturales, prácticas culturales, estructuras organizacionales, apropiación del medio ambiente, patrimonio cultural indígena, identificación grupal de actividades y elementos, sistemas de valores, ritos comunitarios, símbolos de pertenencia grupal, son algunos atributos que aparecen en la guía de evaluación de impacto ambiental. Otros antecedentes están relacionados con, por otro lado, el patrimonio cultural que está visto como objeto de protección. Aquí tenemos varios objetos de protección como el patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico, religioso, monumentos nacionales, elementos naturales. Ejemplo, en Castro hace un par de años se quiere o se está presentando un proyecto para hacer estacionamiento subterráneo en la plaza de Castro. El tema es que ese proyecto se ha caído varias veces debido a que hay elementos históricos, arqueológicos dentro del sector y religioso que ha sido difícil acceder a ese proyecto debido a que tenemos, por ejemplo, osamentas que se han encontrado cercano a la iglesia, a la Catedral de Castro y también está la Catedral, que es patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, cuando hablamos de patrimonio cultural, se refiere también a un componente complejo, hay que entenderlo y ver todos los elementos que pudieran haber dentro de su área de influencia que ustedes quieran determinar o que podrían ser afectados en su posible proyecto que quieran realizar. ¿Ok? Existe una guía también específica de patrimonio cultural que me va a ayudar también a entender cada uno de estos elementos. Valor del paisaje, tipo, visibilidad, calidad, que lo hemos dicho también, que uno también es complejo medir el paisaje, ya no volveré a repetir lo mismo, pero también existen metodologías para determinar la visibilidad, la calidad, el tipo de paisaje dentro de sus estudios de impacto ambiental. Valor turístico, que es el objeto de protección, está referido al atractivo natural o cultural y sus instalaciones que atraen flujos de visitantes o turistas dentro de un territorio determinado, valor turístico. Áreas protegidas y sitios prioritarios de la conservación, objeto de protección. Ayer vimos un listado bien amplio que pasa de los SNASPE hasta que son el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, hasta los espacios, espacios de múltiple uso, o tenemos, por ejemplo, santuarios naturales, etcétera. Todo lo que esté relacionado con áreas protegidas y sitios prioritarios de la conservación eh, están siendo considerados. Sitios prioritarios tenemos varios, son 5 por lo menos en la región de los lagos, y ustedes como tarea también importante que se metan a la página del Ministerio del Medio Ambiente, váyanse a la área de protección y revisen cuáles son los sitios prioritarios. Y ahí hay un listado de todos los sitios prioritarios y la próxima clase, si me recuerdan, se los puedo mostrar también para que puedan acceder si es que no han podido bucear la página del Ministerio. Hay mucha información, chiquillos, en esa que es abierta, pueden bajar libros, estudios completos, que les va a ayudar también para poder determinar estos análisis que se quieran realizar dentro eh, dentro de sus trabajos. Bueno, uso territorial, RCA, información relevante, que también son atributos dentro de la influencia correspondiente. ¿Ok? Eh, como quiero ver.
Em, quiero revisar antes de terminar, porque me interesa que podamos revisar la área de influencia. Voy a compartir nuevamente, compartir la pantalla. Miren, fíjense, un poco más acá, en el PowerPoint, guía de la influencia, la guía, ya, estamos en esto. Yo quiero, en esto estaba, claro. Entonces, mi área de influencia de elementos del medio ambiente está compuesto por la fauna de todos los tipos, terrestre, marina, acuática, aérea, paisaje, población, y estos elementos del medio ambiente que son objeto de protección del CIA es lo que ya nombramos y que están dentro del artículo 11. Y, insisto, las guías son claves para poder determinar. Dentro del área de influencia, según el elemento del medio ambiente, existen guías especializadas para algunos de estos elementos. Por ejemplo, la guía para la área de influencia, que es la calidad del aire, y el área de influencia en proyectos que ingresan al CIA. Me entregan una guía. Me imagino que a lo mejor ustedes la vieron, esta la conocen por el tema de las modelaciones atmosféricas en los cursos que han tenido anteriormente. Tenemos esta guía para la influencia que está relacionada con guía para la descripción del uso del territorio en el CEIA. Tenemos otra que es descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el CEIA. También está establecida una guía especial. En el capítulo 6, caracterización y levantamiento de información al área de influencia, que está relacionado con monumentos nacionales pertenecientes al patrimonio cultural al CEIA, también existe un capítulo especial para poder determinar dentro de mi influencia. Como también existen guías o tiene algún capítulo sección, por ejemplo, aquí hay unos que tienen alguna sección dentro de la influencia, que es la descripción del medio humano, guía de evaluación de impacto ambiental, más la que vimos ayer, que no está descargada porque eh, falta actualizar esta presentación con la nueva guía del medio humano que está del 2020, que fue ahora recién subida. ¿Ya? También está en la etapa 2, dentro de esta guía de evaluación que está relacionado con eh, no alcanzo a revisar, no recuerdo el nombre específicamente de esta, pero también está dentro de una sección. Voy a revisar, a ver, voy a agrandar un poco esta para que no me quede con la duda. A ver si la podemos agrandar. Ah, esta está al revés, por eso se ve así. Vamos a dar la vuelta. Ahí está. Por eso no la veía como extraña. La vamos a arreglar. Vuelvo a arreglarla. Y la subo nuevamente. La veía al revés, por eso estaba con... Que guía para la compensación de la biodiversidad en el CIA. La compensación dentro de la etapa 2, descripción del área de influencia, también me habla también de elementos para poder determinar para mi influencia. El capítulo 3, descripción del área de influencia, que está relacionado con el valor paisajístico en el CIA. También habla del área de influencia. Y otro que son más específicos, que la guía metodológica para determinar el caudal ecológico, si no me equivoco, esta. El caudal ecológico, si es que mi vista no me falla. Si mi vista no me falla, vuelvo acá. Me voy para arriba, para abajo. No, disculpen, chiquillos, está ahí con el cursor medio sensible. Ahí sí. Está relacionado con guía metodológica para determinar el caudal ambiental para centrales hidroeléctricas en el CIA. Ahí para Jan, que tiene que ser un trabajo relacionado con una central hidroeléctrica pequeñita que está en el Chaica, y puede también consultar dentro de la área de descripción de la área de influencia, en el área de influencia en el capítulo 2.1.13. Entonces, como ven, chiquillos, existen guías directas, que ahora son 4, hay que agregar una más, que son de la influencia con respecto al medio humano, y tenemos estas que son específicamente más algún capítulo o sección de la otra guía que también me determinan mi área de influencia territorial. ¿Ok?
Eso, chiquillos. Esos son los elementos que me interesan, por lo menos por ahora. La próxima semana vamos a revisar ya con un poco más detalle unos mapas, un ejemplo de cartografía que yo tengo acá, eh, que determina una influencia con algún ejemplo específico de un proyecto X y poder observarlo como ejemplo. En el caso para su trabajo, antes que le envíe el programa de la evaluación, hay que mostrar también esto, así un tipo de dónde está emplazado, cuál es mi área de influencia, etcétera. Pero eso lo vamos a ir revisando. Me interesa que lo podamos ir revisando la próxima unidad para que veamos algunos detalles y viendo ejemplos de algunos temas, cómo se han ido determinando alguna influencia en algún proyecto correspondiente. Ok, chiquillos, espero que puedan bajar esta presentación y también espero que cualquier duda o consulta la podamos plantear ya para las próximas clases. Como les dije, fue complementario esta unidad, que eran las dos presentaciones, que es lo que vimos la última unidad más esta actual, para que puedan ustedes tener los antecedentes correspondientes para empezar a trabajar con su trabajo. Ok, chiquillos, estamos por ahora. Yo subo esta nuevamente a YouTube. Están todas las clases arriba y espero que en algún momento tenga la plataforma ya oficial del Cibeduc online pronto para que podamos pronto poder trabajar con ella, aunque ustedes puedan descargarlo. Pero insisto, son, son, son antecedentes que ustedes ya tienen, que están en el YouTube. El tema es que lo puedan tener con mayor facilidad y lo puedan trabajar con mayor comodidad, digamos, con el estudio. Ok, chiquillos. Un saludo y gracias por la comprensión de esta clase no haber sido, entre comillas, presencial por vía Meet debido a un problema personal. Muchas gracias, chiquillos, y estamos viéndonos, si Dios quiere, el próximo martes. Adiós.